¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder de las pequeñas acciones? ¿Cómo puede un simple gesto cambiar no solo el día, sino la vida de alguien? Hoy les contaremos una historia emocionante que demuestra que lo que sucede, regresa. Conozca a Carlos, un hombre que enfrentó lo peor de la adversidad, y a Penélope, cuya empatía transformó no solo su vida, sino la perspectiva de todos los que lo rodeaban. Prepárate para inspirarte y descubre cómo tus acciones pueden ser el cambio que el mundo necesita. ¿Empezamos? Es curioso cómo, en un mundo tan lleno de incertidumbre, la idea de que lo que sucede, regresa todavía nos conecta con una profunda esperanza. Este principio, a menudo llamado karma en las filosofías orientales o simplemente el ciclo de buenas obras en el lenguaje universal, conlleva un poder transformador. De eso vamos a hablar hoy, de cómo pequeñas acciones pueden crear un impacto profundo en la vida de las personas, y también en la nuestra. En este video queremos invitarte a reflexionar sobre la generosidad. Este acto simple pero poderoso tiene el potencial de cambiar historias, superar barreras y crear conexiones que trascienden las circunstancias. Ya sea un pequeño gesto, como una sonrisa sincera, o algo más significativo, como tender la mano a alguien necesitado, la generosidad nos recuerda que todos somos interdependientes. Antes de profundizar en la inspiradora historia de Carlos, un hombre que conoció de primera mano el impacto de las buenas obras, es importante comprender el contexto más amplio de este tema. La idea de karma, o causa y efecto, sugiere que nuestras acciones no solo dan forma al mundo que nos rodea, sino que también regresan a nosotros de maneras inesperadas. Aunque el término suele asociarse a doctrinas espirituales, su principio es universal e independiente de las creencias. Todo lo que hacemos genera consecuencias, y estas pueden ser tanto positivas como negativas. Es fascinante observar cómo pequeños gestos de bondad pueden desencadenar un efecto dominó que repercute mucho más allá del momento en que se realizaron. Quizás ya lo hayas experimentado, una actitud amable de un extraño en un día difícil o un consejo que, aunque aparentemente simple, cambió el rumbo de tus decisiones. Estos momentos nos recuerdan que el impacto de las buenas acciones rara vez se limita al presente, resuena en el tiempo. Este video no se trata solo de contar una historia. Nuestro objetivo es invitarte a involucrarte emocionalmente y reflexionar sobre cómo tú también puedes ser parte de este ciclo. Al final, esperamos que te inspires a adoptar una actitud más amable, ver más allá de las apariencias y practicar la empatía en tu vida diaria. Después de todo, es en el acto de ayudar donde encontramos nuestro mayor potencial humano. Para preparar el terreno para esta reflexión, presentemos primero la historia de Carlos. Ella es un poderoso ejemplo de cómo la generosidad y la empatía no solo pueden transformar vidas, sino también crear un ciclo de cambio positivo. Pero no se trata solo de Carlos, se trata de todos nosotros. Se trata de cómo, en un mundo marcado por desafíos y divisiones, podemos ser agentes de transformación, por pequeña que parezca nuestra contribución. Al comenzar este viaje, piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Cómo te sentiste? Y, quizás lo más importante, ¿qué significó esta experiencia para la otra persona? A partir de estas preguntas construiremos nuestra narrativa. En la siguiente parte, se le presentará un escenario que refleja la realidad de muchas personas, una vida de lucha e invisibilidad. Esta es la historia de Carlos, pero podría ser la historia de cualquiera de nosotros.
Es a través de esta narrativa que exploraremos las conexiones humanas, las barreras que nos separan y los pequeños actos de bondad que pueden superarlas. Carlos pasaba sus días sentado en una de las esquinas más concurridas de la ciudad, donde el contraste entre su realidad y la avalancha de gente que cruzaba el cruce era marcado. Con ropas rotas y una manta vieja para protegerse del frío, era una figura invisible más en medio del caos urbano. Para muchos, Carlos no era más que un obstáculo, un incómodo recordatorio de problemas sociales que preferían ignorar. Cada mañana se despertaba con el sonido del tráfico y el olor a café que se escapaba de las cafeterías cercanas, un lujo inalcanzable para él. Con un vaso de papel a su lado, esperaba que los transeúntes más generosos dejaran algunas monedas. Aún así, los días de suerte eran raros. La mayor parte del tiempo, Carlos era ignorado, como si su existencia fuera irrelevante. El hambre era una compañera constante y las frías noches le recordaban su vulnerabilidad. Pese a ello, Carlos nunca se quejó. Había aprendido a guardarse su dolor para sí mismo, a no esperar nada de nadie y a sobrevivir con lo poco que tenía. Fue en una tarde gris que todo empezó a cambiar. Mientras observaba el movimiento de la gente, Carlos notó a una mujer elegante que, a diferencia de los demás, se detuvo y lo miró directamente. Sus ojos eran gentiles pero decididos. Vestida con un abrigo largo y unas impecables botas de cuero, Penélope claramente provenía de un mundo completamente diferente al suyo. Ella se acercó con pasos firmes, llevando una pequeña sonrisa en su rostro. Carlos inmediatamente se puso alerta. Sabía que la gente como ella rara vez se detenía a hablar con alguien como él. Tal vez solo quería darle una moneda e irse, o peor aún, regañarlo por estar allí. «Hola», dijo Penélope en voz baja. «¿Cómo estás hoy?» Carlos vaciló antes de responder. La experiencia le había enseñado que no todas las intenciones eran buenas y no quería abrirse a alguien que tal vez solo quisiera aliviar su conciencia. Murmuró algo inaudible, esperando que eso pusiera fin a la conversación. Pero Penélope no se rindió. Ella se inclinó a su altura, como si quisiera reducir la distancia entre sus realidades. Te vi aquí ayer y quería preguntarte si había algo que pudiera hacer para ayudar. Carlos la miró con recelo. Esa mujer no parecía tener motivos ocultos, pero ya se había equivocado antes. Estoy bien, dijo, tratando de terminar la interacción. Penélope, sin embargo, no dio marcha atrás. Está bien, respondió ella con paciencia. Pero tal vez le gustaría un café caliente o una comida. Carlos permaneció en silencio por unos segundos. Quería creer en su sinceridad, pero su mente le decía que no lo hiciera. Después de unos momentos, finalmente respondió, si realmente quieres ayudar, un café estaría bien. Penélope sonrió y, sin dudarlo, llamó a un policía cercano para que los acompañara a un restaurante cercano. Carlos quedó desconcertado por su actitud. No parecía preocupada por lo que pudieran pensar los demás, ni siquiera por las miradas curiosas que empezaban a formarse. En el restaurante, Penélope pidió una mesa para dos. Carlos, que no estaba acostumbrado a ir a lugares así, se sentía fuera de lugar. Notó las miradas sospechosas de algunos clientes y del personal del restaurante. Mientras se sentaban, él comenzó a relajarse un poco, especialmente porque Penélope parecía ajena a todo. Le pidió un menú a Carlos y lo animó a elegir lo que quisiera.
Antes de que pudiera hacerlo, el gerente del restaurante se acercó. Disculpe, dijo el hombre, mirando directamente a Carlos, ignorando a Penélope. Aquí tenemos un código de vestimenta. No podemos atender a personas que no están vestidas apropiadamente. Carlos sintió que su cara ardía de vergüenza. Empezó a levantarse, pero Penélope intervino. Espera un momento, dijo con firmeza, volviéndose hacia el gerente. Este hombre es mi invitado y espero que lo traten con el mismo respeto que a cualquier otro cliente. El gerente pareció sorprendido por su tono autoritario, pero aún así insistió. Lo siento, señora, pero esas son las reglas. Fue entonces cuando Penélope reveló algo que cambió por completo el rumbo de la conversación. Soy Penélope Albuquerque, propietaria de una de las cadenas de restaurantes más importantes de esta ciudad. Estoy seguro de que a la central le encantará saber cómo trató a uno de mis invitados. El gerente palideció y empezó a disculparse de inmediato. La actitud de Penélope no solo defendió a Carlos, sino que también dejó claro que nadie debe ser tratado diferente por su apariencia o estatus social. A partir de ese momento, todo el restaurante pareció más atento. Carlos comió tranquilamente, sintiéndose respetado por primera vez en mucho tiempo. Miró a Penélope y, por primera vez, vio en ella algo más que una mujer elegante. Ella era alguien que veía a las personas tal como eran en realidad. La historia de Penélope y Carlos es un recordatorio de cómo los pequeños gestos pueden resonar profundamente en la vida de las personas. Penélope, con su actitud compasiva y su coraje para desafiar los prejuicios, ejemplificó una verdad simple pero a menudo olvidada: las apariencias no deben definir cómo tratamos a los demás. La sociedad suele juzgar rápidamente basándose en estereotipos superficiales, ignorando la complejidad de cada individuo. La ropa gastada de Carlos, su cabello despeinado y su postura tímida no eran reflejos de quién era realmente, sino de las circunstancias que enfrentaba. Penélope vio más allá, mostrando que la verdadera dignidad humana reside en tratar con respeto a cada persona, independientemente de su situación. Su actitud desafió un sistema que a menudo margina a los más vulnerables, obligando a todos los que la rodean a reevaluar sus propias percepciones y comportamientos. Acciones aparentemente pequeñas, como la de Penélope, tienen un impacto que va mucho más allá del momento en que se realizan. Pueden convertirse en semillas de cambio, tanto para quienes las practican como para quienes las reciben. Imagínese el efecto dominó que se inició en aquel restaurante. La postura firme de Penélope no solo ayudó a Carlos a disfrutar de una comida digna, sino que también expuso prejuicios muy arraigados y ofreció una valiosa lección a todos los presentes. A lo largo de la vida, a menudo subestimamos el poder de un gesto amable. Una sonrisa, una palabra de aliento, un momento de escucha atenta, todas estas son formas de mostrar empatía que pueden transformar el día o incluso la vida de alguien. La historia de Penélope nos invita a reflexionar: ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de marcar la diferencia y elegimos no actuar? ¿Con qué frecuencia permitimos que el miedo al juicio o la conveniencia nos impidan ayudar? Aquí surge el concepto de moneda de Dios, un ciclo invisible de buenas obras que conecta a las personas de maneras profundas e inesperadas. La idea de que el bien que hacemos regresa a nosotros no es solo una creencia espiritual, sino también una verdad práctica que podemos observar en nuestras interacciones diarias. Cuando Penélope decidió ayudar a Carlos, no lo hizo con la expectativa de recibir algo a cambio.
Su gesto fue genuino, motivado por la empatía y el deseo de hacer lo correcto. Sin embargo, en un nivel más amplio, su acción generó un impacto positivo que inevitablemente regresará de alguna forma. Quizás no directamente a ella, sino al mundo que la rodea. Este concepto se puede ilustrar en muchos aspectos de nuestras vidas. Piensa en cómo una sola buena acción puede difundirse. Alguien que ha sido ayudado puede sentirse inspirado a ayudar a otra persona, creando un ciclo de generosidad que crece exponencialmente. Este es el poder de la moneda de Dios, un sistema de intercambio invisible pero profundamente eficaz que mantiene el equilibrio entre dar y recibir. La historia de Penélope y Carlos nos invita a mirar nuestra propia vida y preguntarnos, ¿estamos contribuyendo a este ciclo? ¿Estamos utilizando nuestra moneda para ayudar a los necesitados? En un mundo a menudo marcado por las prisas y la indiferencia, ser intencionales en nuestros actos de bondad es una forma de reafirmar nuestra humanidad compartida. Además, el concepto de moneda de Dios nos recuerda que aunque las buenas obras puedan regresar a nosotros, su valor no reside en esperar esta reciprocidad. El beneficio real es saber que marcamos la diferencia. Es un recordatorio de que cada pequeño gesto importa y que, incluso en un mundo tan vasto, nuestras acciones tienen peso. Aunque la idea de karma o moneda de Dios tiene sus raíces en tradiciones específicas, es esencialmente universal. Las culturas de todo el mundo reconocen la importancia de tratar a los demás con amabilidad, compasión y respeto. Ya sea en las filosofías orientales, las enseñanzas de las grandes religiones o los principios humanistas, el ciclo de las buenas obras es una verdad compartida. Penélope, al actuar con empatía y valentía, encarnó estos valores universales. Su historia nos recuerda que, independientemente de nuestras creencias o orígenes, tenemos la capacidad y la responsabilidad de crear un mundo más justo y compasivo. Mientras reflexionamos sobre el impacto de las acciones de Penélope y el concepto de moneda de Dios, es importante recordar que su historia no se trata solo de bondad. También es una lección de resiliencia, tanto para Carlos como para todos los que enfrentan la adversidad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Carlos sobrevivió a los desafíos más difíciles de su vida y cómo podemos aprender de su fortaleza. Después de todo, la resiliencia es lo que nos permite persistir, incluso ante las circunstancias más oscuras, hasta que nos llegue la luz de un acto de bondad. La resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad, superar desafíos y salir fortalecido de experiencias difíciles. En el caso de Carlos, su trayectoria como persona sin hogar es un testimonio vivo de resiliencia en medio del caos. Aunque su vida estuvo marcada por la inestabilidad, encontró formas de sobrevivir y preservar su dignidad. Carlos no eligió vivir en la calle, pero las circunstancias de la vida lo llevaron a esta realidad. Era un hombre con sueños, aspiraciones y un pasado que incluía logros y errores. Como muchos de los que enfrentan esta situación, ha experimentado la pérdida de todo: trabajo, hogar, conexiones sociales e incluso, en momentos más oscuros, su fe en la humanidad. A pesar de ello, Carlos demostró una notable fortaleza para perseverar ante las dificultades. Sus rutinas diarias eran actos silenciosos de resistencia. Levantarse cada día en una plaza fría, buscar comida, protegerse del peligro y mantener viva alguna esperanza eran tareas hercúleas, realizadas sin estridencias. Cada pequeño paso que daba, incluso en medio de la desesperación, era una prueba de que se negaba a darse por vencido por completo.
La historia de Carlos destaca algunas características centrales de la resiliencia que pueden servir de inspiración para todos nosotros. Aceptación de la realidad. La resiliencia no significa ignorar la gravedad de los problemas. Carlos aceptó su situación, sin negar las dificultades que enfrentaba. Esta aceptación le permitió concentrarse en lo que estaba bajo su control, como encontrar comida y refugio, en lugar de consumirse con lo que estaba fuera de su alcance. Busca por propósito. A pesar de su situación, Carlos todavía encontraba sentido a los pequeños actos, como compartir historias con otras personas sin hogar o ayudar a alguien en peores condiciones que él. Encontrar un propósito, incluso en circunstancias adversas, es un pilar fundamental de la resiliencia. Adaptabilidad. La capacidad de adaptación de Carlos fue una de las claves de su supervivencia. Aprendió a navegar en un mundo implacable, ajustando sus expectativas y estrategias según fuera necesario. Esta flexibilidad es esencial para superar los desafíos. Consejos prácticos de resiliencia. Carlos es un ejemplo extremo, pero todos enfrentamos adversidades en algún momento. A continuación se presentan algunas prácticas que pueden ayudar a cultivar la resiliencia en situaciones difíciles. Cultive una mentalidad positiva pero realista. El optimismo no consiste en ignorar los problemas, sino en creer que se pueden encontrar soluciones. Entrena tu mente para identificar oportunidades incluso en medio de desafíos. Desarrollar una red de apoyo. Una de las mayores dificultades que enfrentó Carlos fue la falta de una red de apoyo. Tener amigos, familiares o mentores con quienes contar puede marcar la diferencia. Si no existe una red de apoyo natural, busque grupos o comunidades de apoyo que compartan los mismos desafíos. Cuida tu salud física y mental. La resiliencia requiere energía, y eso comienza con cuidar tu cuerpo y tu mente. Dormir bien, comer sano y buscar momentos de relajación ayudan a afrontar el estrés de forma más eficaz. Establezca metas realistas. Superar los desafíos es más fácil cuando dividimos los problemas en pasos más pequeños. Establezca objetivos diarios o semanales que sean alcanzables y ofrezcan una sensación de progreso. Encuentre propósito en los desafíos. Pregúntese, ¿qué puedo aprender de esta situación? Convertir las dificultades en oportunidades de crecimiento es una forma poderosa de fortalecer su resiliencia. Practica la gratitud. Incluso en medio de la adversidad, encontrar razones para estar agradecido te ayuda a mantener la perspectiva. Podría ser algo tan sencillo como una charla amistosa o un momento de paz. La resiliencia de Carlos no solo lo mantuvo con vida, sino que también preparó el escenario para el momento en que su vida cambiaría drásticamente. Sin su fuerza y determinación, tal vez no habría estado en la plaza el día que Penélope lo encontró. Su resiliencia fue lo que lo mantuvo adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Si algo nos enseña la historia de Penélope y Carlos es el poder transformador de la empatía. Penélope no solo le ofreció ayuda a Carlos, sino que también se puso en su lugar, entendiendo sus necesidades y respondiendo con acciones significativas. Este capítulo explora cómo podemos adoptar un enfoque similar en nuestras propias vidas, superando barreras y prejuicios culturales que a menudo nos impiden actuar con compasión. La empatía activa va más allá de simplemente comprender los sentimientos de otra persona. Implica actuar según ese entendimiento, demostrando un cuidado genuino. En lugar de simplemente sentir lástima por Carlos, Penélope tomó medidas concretas para mejorar su situación.
Este tipo de empatía es esencial en un mundo donde las diferencias culturales, sociales y económicas a menudo crean divisiones. Ejercer empatía activa en nuestras interacciones diarias puede parecer un desafío, pero existen formas prácticas de incorporarla. Escuche sin juzgar. Una de las formas más efectivas de mostrar empatía es escuchar con atención. Cuando alguien comparte sus dificultades, resista la tentación de interrumpir u ofrecer soluciones inmediatas. A menudo, el simple acto de escuchar es un gran consuelo. Preguntar en lugar de asumir. Todos tenemos suposiciones sobre los demás, a menudo basadas en nuestras propias experiencias y prejuicios. En lugar de asumir lo que una persona siente o necesita, pregúntele directamente, ¿cómo puedo ayudar? ¿O por qué estás pasando? Reconocer las experiencias únicas de las personas. Cada persona está moldeada por un conjunto único de circunstancias. Reconocer esto nos ayuda a evitar juicios y nos permite ofrecer apoyo de una manera más personalizada. Practica pequeños actos de bondad. A veces, un simple gesto, como sostener una puerta abierta, sonreírle a un extraño o ayudar a alguien a llevar la compra, puede tener un impacto mayor del que creemos. Estos actos crean una cadena de empatía que puede transformar comunidades enteras. Reflexión después de los conflictos. Después de un desacuerdo, pregúntese, ¿realmente consideré el punto de vista de la otra persona? Este hábito no solo promueve la empatía, sino que también te ayuda a resolver conflictos de manera más efectiva. Si bien la empatía es un camino hacia la conexión humana, los prejuicios, especialmente los inconscientes, son barreras que dificultan esta conexión. Los sesgos inconscientes son juicios automáticos que hacemos sin darnos cuenta, basados en estereotipos culturales y experiencias personales. Estos prejuicios pueden manifestarse en situaciones cotidianas. Tal vez te sientas más inclinado a confiar en alguien que viste de manera similar a ti, o tienes prejuicios automáticos hacia personas de ciertos grupos. Aunque estos pensamientos puedan ser inconscientes, sus consecuencias son reales y pueden perpetuar la exclusión y la desigualdad. Reconocer y desafiar los prejuicios inconscientes es esencial para practicar una empatía genuina. Aquí hay algunas estrategias prácticas. Conciencia y educación. El primer paso para superar los prejuicios es reconocerlos. Pregúntese, ¿cuáles son mis prejuicios inconscientes? Buscar educación sobre diversidad e inclusión también ayuda a ampliar su perspectiva. Exposición a diferentes realidades. Interactuar con personas de diferentes culturas, clases sociales y estilos de vida puede deconstruir estereotipos. Participar en eventos comunitarios o ser voluntario en organizaciones locales son formas efectivas de aumentar su exposición a la diversidad. Practica la autorreflexión. Después de una interacción, reflexiona sobre tus pensamientos y reacciones. ¿Hubo algún juicio automático? ¿Cómo podría haber abordado la situación de manera más abierta? Adopte la mentalidad de curiosidad positiva. En lugar de evitar personas o situaciones que te parezcan diferentes o incómodas, considéralo como una oportunidad para aprender algo nuevo. Pregunte con curiosidad genuina sobre la historia, cultura o creencias de la otra persona. Promueva la diversidad en los espacios que ocupa. Ya sea en el trabajo, la escuela o en grupos sociales, apoye iniciativas que promuevan la diversidad y la inclusión. Cuando estamos rodeados de personas diferentes a nosotros, aprendemos a ver más allá de las apariencias y valorar las historias únicas de cada uno. Casos reales muestran el poder de la empatía para superar barreras y prejuicios culturales. Un ejemplo llamativo es el de un profesor de una escuela pública que,
al darse cuenta de que muchos alumnos iban a clase con hambre, inició un programa de desayuno gratuito. No solo escuchó las inquietudes de los estudiantes, sino que también tomó medidas concretas para mejorar su experiencia educativa. Su empatía activa transformó el entorno escolar y ayudó a eliminar las barreras al aprendizaje. Otro ejemplo es una empresa que, al darse cuenta de que muchos de sus empleados enfrentaban discriminación por su orientación sexual, implementó políticas inclusivas y capacitaciones para concientizar a todos los empleados. Esta acción no solo creó un ambiente de trabajo más acogedor, sino que también reforzó el valor de la empatía como herramienta de transformación. La empatía activa no es solo un concepto idealista, es una práctica esencial para construir un mundo más inclusivo y compasivo. Cuando nos esforzamos por comprender y apoyar a los demás, derribamos las barreras que nos separan. Superar prejuicios y aplicar la empatía a diario no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos transforma, convirtiéndonos en personas más conscientes, conectadas y realizadas. Cuando entendemos el impacto de la empatía, es natural observar cómo esto también se aplica a los líderes que usan su poder para el bien colectivo. Sin embargo, la resiliencia no es solo una característica individual, es una habilidad que todos podemos desarrollar. Ver a Carlos como ejemplo puede inspirarnos a encontrar esta fuerza dentro de nosotros mismos. La resiliencia es solo una parte de la ecuación. El encuentro de Carlos con Penélope nos recuerda que, además de fortaleza interna, necesitamos empatía mutua para construir un mundo más solidario.